Un placer saludarlos. Espero que estén de lo más bien. Hoy quiero hablar sobre un par de temas, arrancando con el concepto de lo políticamente correcto para que el algoritmo de este canal, de esta empresa con la cual yo tengo este canal, YouTube, no me desmonetice o no me persiga, porque eso es lo que ha ocurrido de unos años para acá. De hecho, creo que son ya 4 o 5 años en los que no he monetizado ninguno de los vídeos que he producido, en aras de poder tener algo de libertad para expresarme. Ahora empiezo un proceso de monetización, el mínimo, pero monetización al fin y al cabo. Y he comprendido que también se puede alcanzar un objetivo siendo un poco más flexible de lo que he venido siendo, que mi naturaleza no es exactamente esa, sí la flexibilidad, pero en temas más interesantes que los que nos hace generar esta represión, esta censura continua de las redes sociales. Bien, arranquemos para no perder más tiempo. La información que recibimos no es la mejor, ahí es donde aparece lo políticamente correcto. Antes decía otras cosas, ahora digo, no es la mejor. Y paso a explicarme con un par de ejemplos. Hará 1 o 2 semanas, creo que 2 semanas, salió Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, a decir que el sistema bancario en Estados Unidos era sólido y fuerte. Un par de horas después, o un poco menos, un poco más, Joe Biden, el presidente, dijo exactamente lo mismo. Y, curiosamente, el mercado se desplomó. Algo que es interesante, llama la atención y es muy revelador de lo que realmente está ocurriendo. Bueno, vamos a deconstruir esa frase lugar común de aquí todo anda bien, que es la constante de los gobiernos. Nada malo está pasando, todo es imaginario, nunca estuvo mejor. Desmenucemos estos datos y todos los datos que voy a dar fueron aportados en los vídeos recientes, en las últimas 2 o 3 semanas. Ahí está todos los datos que aquí voy a mencionar rápidamente. 3 bancos quebrados en los últimos 2 meses suman una pérdida superior a los más de 100 bancos quebrados durante la crisis inmobiliaria del 2008. Vamos, repito, entre el 2008 y el 2009 hubo más de 100 bancos quebrados en esa crisis. Luego, en el 2009 al 2010, otras decenas. Pero solo en ese segmento, 2008, 2009, quebraron, creo que fue más de 100. Creo que eran como 120. Bueno, la sumatoria de esas quiebras de más de 100 bancos es inferior a la pérdida ocurrida por solamente 3 bancos en los últimos 2 meses. Damos datos. Opiniones sobran. Los bancos en general en Estados Unidos presentan pérdidas superiores al 50%. De nuevo, estos datos están en un video que produjimos recientemente. ¿Okay? Repito, los bancos en general en Estados Unidos presentan pérdidas superiores al 50%. Algunos de ellos rebasan el 90%. 2 o 3 al presente obtuvieron algo de ganancias. Vamos,
los más grandes, son tan grandes que no se pueden dejar caer. No vamos a decir nombres, todo el mundo lo sabe. Ahora, el que no lo sabe es sencillo, busca en Google y ahí aparecen cuáles son. Un informe desclasificado recientemente que uno no termina de comprender por qué el gobierno lo desclasificó. Es decir, era secreto y ahora no, era confidencial y ahora no, ahora es público. Y dice, y también de esto producimos hace poco un video que lo detalla perfectamente, ahí cita las fuentes y todo el cuento. Dice el estudio, dice este documento revelado recientemente, que en octubre del año 2022 la Reserva Federal sabía de 170 bancos cuyos activos no cubrían sus deudas en un 50%. Al día de hoy eso creció. Repito, que la Fed ya sabía para octubre del año anterior que más de 170 bancos están en quiebra. ¿Por qué? Porque si vendieran todos los activos que ellos tienen, esa venta de esos activos no cubre la mitad de las deudas. Pero aquí todo anda bien. No, si es que Javier exagera. Es un buen tipo, pero exagera. Bueno, no importa. Hasta acá. Porque de economía podemos hablar durante horas y tenemos los datos, pero no queremos aburrir con lo mismo. Ya lo hemos dicho muchas veces. Pasemos a otro tema. El Vox Populi, según la prensa corporativa, que Ucrania está ganando la guerra. De nuevo, tenemos que tener muchísimo cuidado porque si hablamos un poco más allá de Ucrania, nos censuran, perdemos la monetización. Hay que tener cuidado. Cuídese. Bueno, aquí tenemos datos. No hemos hecho videos sobre esto. Esta es la primera vez que estamos dando esta información recientemente. Empecemos por un hecho fundamental. La tecnología militar que tienen Rusia y China no la tiene la OTAN. Me refiero específicamente a los misiles supersónicos. Los misiles supersónicos no pueden ser contraatacados. No hay una respuesta debido a la velocidad a la que van. Y Estados Unidos, ergo OTAN, Occidente, no tiene esa tecnología. A partir de ahí ya es dudoso cualquier análisis, porque no tiene lógica que un país con una tecnología militar muy superior al otro esté perdiendo. Aquí estamos tratando solo conceptos. Hasta en este momento. Ahora vienen otros datos interesantes. Mire, el presidente Zelensky, del cual un montón de personas pusieron la banderita, lo defendieron a capa y espada, lo presentaron en Estados Unidos como un héroe, casi un santo. ¿Okay? Ese Zelensky no hace más que viajar por el mundo solicitando armamento. Entonces, tal país le dice, le voy a dar 4 tanques. El otro país le dice, le voy a dar 2 tanques. El que más le ofreció le dio 30 tanques. Bueno, según datos del coronel McGregor, Douglas McGregor, coronel retirado de la Fuerza Armada estadounidense, que participó en diversas operaciones durante las guerras en Irak, Tormenta del Desierto, todos estos. Él es muy franco al hablar y dice que para poder manejar estos tanques se necesita un
una infraestructura de mantenimiento descomunal. Esos tanques son armas sumamente sofisticadas, son máquinas que requieren de un mantenimiento cotidiano para poder seguir, para que al día siguiente vuelvan a combatir. Estamos hablando de una guerra, estamos hablando de que de repente X tanque recibió un impacto, sale de operación o lo reparan y vuelve a entrar en operación. ¿Cuánto tarda esa reparación? ¿Quién está dando esa reparación? No. La guerra a este nivel en el que estamos no es tan fácil. El uso de estas armas conlleva un mantenimiento muy intenso y altamente sofisticado, ni que se diga de los repuestos. Nada de eso está a disposición de Ucrania. Lo que tienen es el aparato, y si se dañó, se dañó. Pregunten si ya se dañaron, casi todos prácticamente. La OTAN se ha quedado sin municiones. Por eso Zelensky anda también pidiendo municiones por todo lado. No hay. No hubo forma de hacer suficientes municiones para una guerra de este tipo y simplemente no hay. Siendo así, Estados Unidos le dio varios misiles Patriot a Ucrania. Miren, hace cosa de menos de una semana se observó que en un momento Ucrania disparó más de 10 misiles de este calibre, de estos misiles Patriot, en cosa de un minuto. Pero ¿cómo? 10 misiles en 2 minutos. A un costo de $150 millones por misil. Los tiraban así como, yo vi eso, ahí está, como si fueran juegos pirotécnicos. Es tan grave la situación que Estados Unidos solo está en capacidad de producir 250 misiles Patriot por año. Y los tiran así. Por cierto, que al final de ese video tan interesante que se puede observar en Twitter, hubo una mega explosión desde donde estaban saliendo estos misiles Patriot. Algunos dicen que es muy obvio que entonces lanzaron tantos y tan indiscriminadamente en tan corto tiempo que fue sumamente fácil para el bando contrario, es decir, los rusos, detectar dónde estaban y los bombardearon. Y aparentemente todos los misiles Patriot dados por Estados Unidos a Ucrania desaparecieron. Digo aparentemente porque, de nuevo, la información que estamos recibiendo, además de todo, en una guerra, eso es lo que siempre pasa. Una guerra no es solo una guerra cinética, es decir, una guerra de balas y bombas, sino que es además una guerra informática principalmente. Entonces siempre ambos bandos dicen, nos ha ido mejor que al otro, le estamos ganando, etc. Entonces hay que tomar con muchísima cautela toda la información que nos viene siempre que estamos en un escenario de guerra. La información es un arma. La tan anunciada contraofensiva que se ha venido postergando durante meses nunca apareció. Lo más parecido a una contraofensiva es esto que les menciono de hace unos días, disparando misiles Patriot al aire como si fueran petardos. Eso es lo más parecido a una contraofensiva militar de gran envergadura, que es lo que han venido anunciando desde hace muchísimo tiempo. Y para cerrar con broche de oro, no, todavía sigue. Miren, otro dato muy interesante, muy triste. La población de Ucrania era, hace un año, de 34.5 millones de personas.
Hoy hay en Ucrania menos de 20 millones de personas. No sé, una tercera parte aproximadamente, quizá un poco más, de la población huyó del país. ¿Qué nos indica eso? Es tal la desesperación que tiene el ejército ucraniano que solicitó y se le entregaron ojivas. Ojivas son la parte explosiva de un misil, de un torpedo, de todos estos, realizados, fabricados por Estados Unidos, entregados al Reino Unido y a otras partes, a otros países del mundo, con uranio empobrecido. Esto es una tecnología que se desarrolló para poder destruir con mayor eficacia el blindaje tan grande que tienen los tanques de guerra. Entonces, lo que ocurre técnicamente es que esta ojiva penetra en el blindaje porque el uranio es de una densidad muy fuerte y además enciende automáticamente al contacto con el aire superados los 600 grados centígrados. 600 grados Celsius, 600 centígrados, esa es la forma correcta. Entonces penetra en el tanque y produce una explosión, mueren todos los que están adentro, es una cosa salvaje. El problema es que al ser esto, estas ojivas hechas de uranio empobrecido y explotan, entonces pasan al ambiente, pasan al aire, y luego decantan, caen al suelo y contaminan al suelo con partículas radiactivas. La descontaminación tarda por lo menos 15 años. Es decir, hay que esperar entonces 15 años para poder empezar a sembrar en esa tierra. Este conocimiento se tiene a raíz de experiencias muy tristes vividas en las guerras de Irak, Siria y Bosnia-Herzegovina y Kosovo. ¿Okay? Entonces, Ucrania solicita estas armas, se le entregan, empieza a usarlas y estaban aparentemente, todo esto es aparente, almacenadas en un depósito y se los volaron y ahora hay gran temor de que esta nube tóxica radioactiva ya haya contaminado todo el área donde estaban almacenadas estas armas con partículas nucleares, con partículas radiactivas. Se considera que son como mini armas nucleares de muy corto alcance en cuanto al radio, pero la contaminación es terrible y ahora tocará ver a lo largo de los años las consecuencias de esta radioactividad en la población civil de Ucrania. Finalmente, hace pocos minutos antes de comenzar a hacer este video, leí en Zero Hedge que Prigozhin, es decir, el director del grupo militar privado Wagner, que es el que ha servido como punta de lanza, como principal protagonista en esta guerra, declaró, Prigozhin, el líder del grupo Wagner, haber tomado Bakhmut en su totalidad tras 224 días de combate continuo. Bakhmut es un centro vital para controlar en su totalidad la región del Donbass. Esta es la región en la cual aparecen o se compone de estas dos, no sé si llamarles provincias probablemente, que son Lugansk y Donetsk. En conjunto forman el Donbass y el Donbass es una población rusa.
Ucrania es más o menos la mitad Rusia, la mitad ucraniana. Es una historia muy interesante. Rusia empieza, se forma como conglomerado humano, como proto-civilización en Ucrania. Y bueno, con eso podemos hoy determinar que sí, hay que tener muchísimo cuidado con la información que estamos recibiendo porque no es la mejor, y además tenemos que los blogueros tener muchísimo cuidado en la forma en que decimos las cosas. Muchas gracias, nos vemos pronto, chao.